el caso de las exocrinas, decíamos que, ahí estoy con mi cámara bajada. En el caso de las exocrinas, decíamos, por ejemplo, que las exocrinas vierten su producto de secreción hacia la superficie epitelial, ¿no es cierto? Pero en cambio, en el caso de todos los que cumplen función endocrina, básicamente van a la parte de un vaso sanguíneo, a la sangre, ¿no? En este caso se iniciaría pues el depósito de un capilar y así va aumentando de acuerdo al lugar donde nos encontramos, ¿no? Entonces, las hormonas normalmente que secretan estas estructuras pueden estar relacionadas o pueden tener diferentes tipos de derivados. Por ejemplo, podemos tener derivados proteínicos, lipídicos, aminoácidos, ¿no? Como por ejemplo la insulina, la hormona de crecimiento, que pueden pertenecer a la parte de los péptidos. También tenemos a los derivados del colesterol, a las hormonas esteroideas y a los aminoácidos, como por ejemplo la melatonina, las hormonas tiroideas, ¿no? Que son derivados de las tirosinas. Ahora, los efectos hormonales, tal como se describen, pueden tener funciones endocrinas, parocrinas, autocrinas, ¿no? Normalmente estas glándulas, justamente por su interacción que tienen que tener con la vascularización para depositar su contenido en ella, son muy vascularizadas, ¿no? Y los capilares, de hecho, que tienen son los capilares de tipo fenestrados para facilitar de alguna manera la distribución o el ingreso de todas estas hormonas que contienen elementos de los derivados lipídicos, de los aminoácidos, de las proteínas y de los péptidos. Entonces, vamos primero a hablar de la práctica en sí acerca de la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides, que es la primera, la histología del órgano blanco que vamos a revisar, que básicamente es una glándula de tipo endocrina que va a secretar la triiodotironina y la tiroxina, lo que se conoce como T3, T4 y TSH, ¿no? Estas van a tener función sobre el metabolismo basal y la síntesis de algún tipo de proteínas. Entonces vamos conociéndola. Estoy tratando de poner, ya, no se veía mi cara. Disculpen el colchón que está atrás. Disculpen el fondo que tengo ahí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ay, Dios. Ya está. Listo, chicos. En la guía histológica, que me parece algunos sí, pues, sí han tenido acceso. Sí, sí la conocen a la guía histológica. ¿Sí? ¿Me pueden levantar la mano los que conocen la guía histológica? Chicos. ¿Ninguno? Aderly. ¿Nadie más conoce la guía histológica? Estrella. Ya, entonces son dos. Ya les voy a mandar Diana, Noemí, a darle ya. Entonces para el resto voy a mandar el link para que de alguna manera puedan ingresar y puedan observar. Miren, este es un aumento menor, ¿no? De la glándula tiroides, ¿no? En donde aquí básicamente lo que vamos a poder ver
Entonces acá miren, podemos ver un corte de la glándula tiroides en donde básicamente podemos observar a este menor aumento, de hecho, sí se logran ver los folículos tiroideos, pero lo que mejor se ve son las trabéculas, ¿no? Las trabéculas de tejido conectivo denso y regular septando las estructuras del parénquima tiroideo, ¿no? Todos estos rosados son las trabéculas tiroideas, ¿no? Entonces, con esto de acá, son los que se encargan de septar a los folículos. Cuando ya de hecho queremos aumentar un poco más para ver la trabécula, que es el área de sostén. Esperar un ratito que se vea mejor. Ya. Entonces, chicos, miren, acá podemos observar con claridad la presencia de las trabéculas, ¿no? Las trabéculas, ojo, constituidas por tejido conectivo denso y regular. Si le damos más aumento a la trabécula, de hecho, podemos ver las fibras de colágeno con la presencia de los fibroblastos, ¿no? Acá tenemos la presencia de los fibroblastos, que son estructuras fusocelulares y son las encargadas de la producción de las fibras. Seguimos en el aumento y de hecho ya se puede ver con mejor se puede visualizar mucho mejor la presencia de las células foliculares, ¿no? A ver, vamos haciendo la pregunta de la semana. A ver. Vámonos con, a ver, Aderly. Sí, doctora. A ver, Aderly, coméntame, cuando vimos la parte teórica, ¿cuáles son las características histológicas de un folículo tiroideo? ¿Recuerdas? No mucho. No mucho, doctora. Está acompañado de vasos sanguíneos, podría ser. Ya, pero estamos hablando del folículo. A ver, tu compañera Espinosa te quiere ayudar. A ver, Espinosa, Santaraico. ¿Sí me visualiza? Ya, a ver, ¿cómo Ya, lo describes tú, el folículo tiroideo? el folículo tiroideo tiene una forma media esferoidal, más o menos esferoidal, y su pared va a estar compuesta por lo que es el epitelio simple cúbico. Y dentro de su epitelio va a tener dos tipos de células, que son las células foliculares y las células parafoliculares. Ya, muy bien. Y con respecto a las células foliculares, estas se van a caracterizar por ser más pequeñas y un poco más oscuras. En cambio, las parafoliculares van a ser un poco más grandes y se van a teñir pálidamente. Entonces, miren, por ejemplo, acá, gracias, Diana. Seamos sinceros, aquí el único campeón necesito ganar. Vayamos aquí, colega, necesito un arma. Aquí hay una P2020. Loco. Marcando los alrededores.
Parece que Miguel Ángel está viendo una película y a la vez está escuchando clase. O me das la impiedad, estoy viendo, no sé. León Rojas está levantando la mano. Miss, yo quería participar acerca de lo que dijo de los folículos tiroideos o vesículas tiroideas. Ya, a ver, coméntame. Lo que yo leí más o menos, bueno, se puede ver de que son de tamaño y secciones variables, son diferentes. Aparte son revestidos por un tipo de epitelio simple, las cuales están constituidos por células foliculares cúbicas, las cuales van a estar en contacto con, si no me equivoco, con el coloide folicular. Ya. Prácticamente leí eso. A ver, miren chicos, gracias León. Acá miren como podemos observar en esta lámina, sí se ve, ¿no? Acá tenemos la presencia de un folículo tiroideo, ¿no? Constituido por epitelio simple cúbico, que es todo esto alrededor, y en la parte central vemos la presencia del coloide, ¿no? El coloide es este material que está acá, que es color rosado, algunos autores le dicen eosinófilo, ¿no? Y es el encargado, ese coloide, pues, de tener ahí los componentes como son T3, T4, TCH, que forman parte de lo que produce, pues, la célula folicular, ¿no? En cambio, la célula parafolicular, un problema acá con él. Ay, voy a cerrar acá. Las células, estas son las células foliculares, ¿no? De hecho, por acá, a ver, estoy tratando de buscar algún capilar. Acá, miren. Acá podemos ver un capilar, ¿verdad? Este de acá es un capilar. Y vemos pues que prácticamente todas estas estructuras están altamente capilarizadas, ¿no? Con la finalidad pues de que todo su producto que producen las células foliculares sean excretados a los capilares, ¿no? Sin ningún inconveniente. Luego tenemos las células parafoliculares y las células parafoliculares son un pequeño grupo de células más grandes. A ver, las células más grandes que están en la periferia de los folículos, quiere decir fuera de los folículos, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos acá un folículo y acá vemos una célula más grande, ¿no? Y esta es la encargada de secretar hormona que se llama calcitonina, ¿no? La calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina, Gutiérrez Castro? ¿De qué se encarga la calcitonina? ¿Mm? ¿Para qué sirve? A ver, Gutiérrez, ¿estás? Miss, ¿yo le puedo decir? A ver, un ratito he llamado a Gutiérrez, Erika. Oh. Ver, Hace si ratito no me se activó una contesté. publicidad porque estaba buscando lo que estaba viendo de acá y lo siento igual. Ajá. A ver. A ver, Caros, tu micro está apagado. Sí, ahora sí. La calcitonina es una hormona, como lo mencionó, ¿Cómo? Disculpa, no te escucho. Está muy bajo tu volumen. ¿Yo le puedo decir? ¿Quién quiere? A ver, Caro, sí, está mal tu audio. A ver, Miguel Ángel creo que quiere, decirlo. A ver, Ya, Miguel. la calcitonina es una hormona producida que se produce en la tiroides y nos ayuda a controlar el calcio en el cuerpo.
Más que todo la disminución de niveles de calcio. Eso es lo que sé. Ya. Ayuda en la concentración o a modificar la De concentración de niveles los de niveles. calcio, ajá. ¿No? Esa es la función que Normalmente hace. Me parece que también de fosfato, no recuerdo. hay que tener en cuenta que las células parafoliculares son estructuras que están fuera de la célula folicular, ¿verdad? O sea, la célula folicular está en un lado y la parafolicular está alrededor de la célula folicular, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Son células más grandes, la coloración es mucho más aclarada. No sé qué pasa que no quiere agregar, está más clara, ¿no? Listo. Entonces, eso es básicamente la primera parte que corresponde a lo que es los objetivos que tenemos que identificar, las trabéculas, los folículos tiroideos, el coloide, la célula folicular, los vasos sanguíneos que están íntimamente relacionados con el parénquima tiroideo para que se secrete ahí la hormona que produce la célula folicular y las células parafoliculares y sus funciones. Luego tenemos a la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. Entonces nos regresamos por acá. Para tiroides también nos toca ver. Sí, para tiroides. Las paratiroides son 4 estructuras pequeñas que se encuentran en los polos de la tiroides, ¿verdad? Entonces, estimulan la formación de hormona paratiroidea, ¿no? Que normalmente lo que hace es que cuando encuentran niveles bajos de calcio, esta paratormona hace que se movilice calcio de los huesos para que estos niveles o esta concentración de calcio no reduzca a nivel sanguíneo. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero que nada que tiene una cápsula, que es importante reconocerla, que es la que está alrededor envolviendo las células paratiroideas, la glándula paratiroidea, que es tejido conectivo denso y regular, al igual que las trabéculas que tenemos por acá, que de hecho en este aumento se pueden observar un poco, que también son tejido conectivo denso y regular y que de alguna manera aceptan el parénquima paratiroideo. Es importante también observar la presencia de estas células adiposas que están como que en parches, dispuestas en forma salteada en todo el parénquima paratiroideo y que normalmente estas células tienden a incrementar proporcionalmente a la edad, ¿no? Conforme va aumentando la edad, este tejido adiposo va aumentando. Entonces, acá al aumento, lo principal es que nosotros tenemos que identificar las células principales. A ver, un minutito, por favor, Don. Ya, vamos a ver a las células principales, ¿no? Las células principales son estas células pequeñitas cuya relación núcleo-citoplasma se puede decir que es bastante bajo en algunas de las células. Vemos que hay más núcleo que citoplasma en la mayoría de las células, por eso lo que más destaca es la visibilidad de los núcleos hipercromáticos o basófilos, color moradito como lo podemos observar. Son células pequeñas. El citoplasma, bueno, está rodeando como ligeramente manchado e incluso el reborde citoplasmático no es fácilmente visible, ¿no? Poco, por acá se logra ver algo, pero casi como que no se puede observar, ¿no? Que es una de las características
de estas células de tipo principal, que en realidad no son más que las encargadas de la secreción del aparato hormonal. Luego tenemos las células oxifílicas, que son células un poquito más grandes, mientras que las principales miden de 5 a 8, las oxifílicas miden de 8 a 12, que son estas de acá, ¿no? Vemos que tiene un núcleo oscuro, al igual que la célula principal. Sin embargo, el citoplasma es bastante amplio y fuertemente eosinofílico, o sea, quiere decir rosado. Además de ser rosado, es de tipo granular. Esto debido básicamente al incremento de números de mitocondrias, ¿no? Entonces, esto es lo que genera este rosa granular con un citoplasma repleto de mitocondrias, que son características de estas células oxifílicas. Si nosotros observamos y hacemos una comparación, lo que más predomina acá son las células principales sobre las células oxifílicas, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, esto de... Ay, perdón, hay una alumna que está queriendo entrar y no me ha admitido. ¿Ya? Acá estamos. Estos son las áreas claras. Corresponden al tejido adiposo. Estos son las septas. Este es un vaso sanguíneo de mediano calibre. Tenemos por acá algunos capilares. A ver, hay que buscar. Acá tenemos, por ejemplo, todos estos tres son vasos sanguíneos. También acá tenemos vasos sanguíneos. Tenemos linfáticos, tenemos capilares, ¿no? Entonces, todos estos están en íntima relación con estas estructuras porque es que ahí donde se vierten los contenidos de los productos que secretan. Bueno, ahora vámonos a la parte de esto. La glándula, nos tocaría la suprarrenal. Esta glándula suprarrenal, ¿en dónde la encontramos? En la parte superior del riñón, en el polo superior del riñón, tiene forma de habichuela. En la parte del polo superior la encontramos dentro del tejido adiposo que rodea al riñón en sí. Si nosotros lo queremos visualizar, lo vamos a ver que tiene un color amarillo, amarillo, medio naranja. Si ustedes quieren conocer mejor, pueden buscar en Google alguna información para que puedan verlo. Cómo es que se ve la glándula suprarrenal, es un amarillo medio naranja. Y bueno, tiene esta forma alargadita. Siempre la encontramos en el polo superior del riñón, ¿no? Y quizás para nosotros los patólogos que a veces abrimos riñones es un punto de reparo observar esta estructura como parte de identificación del polo superior. Bueno, lo primero que nada decirles que está, como podemos ver, revestido por una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Es todo este rosadito que está cubriendo de alguna manera, ¿no? Tiene vasos sanguíneos aferentes y eferentes que penetran la cápsula y se ramifican en sinusoides, que serían básicamente estos, ¿no? Luego tenemos la parte parenquimatosa, que es la parte funcional de este tejido. Está constituido por dos áreas. Tenemos la área de la corteza y la área de la médula, ¿no? En la área de la corteza, que sería esta, tenemos de acá hasta acá. Voy a ver con mi lapicito, ¿no? Esta es la corteza. Un minutito, por favor, discúlpenme.
ideas, tenemos las tres zonas. Tenemos la zona más externa, que es la zona glomerulosa, que esta es toda la corteza externa, pero la zona glomerulosa es solamente esta. Y justamente se llama zona glomerulosa porque parece glomerulitos, ¿no? Que ya más adelante cuando veamos renal se van a dar cuenta por qué se los digo. ¿No? Esta zona glomerulosa más o menos representa, algunas literaturas dicen como esta, por ejemplo, 15%, pero hay otras que dicen que representa 20 a 25% de células que normalmente se encargan de secretar aldosterona. Las características de estas células básicamente son, perdón, estoy buscando mi puntero, acá está. Estas células, miren si pueden observar, son células que tienen citoplasma amplio, rosado, granular, ¿no? Por su alto contenido en mitocondrias, pero a la vez también lleno de lística espumosa al citoplasma y un núcleo basófilo central. Por lo general son así, ¿no? Un núcleo basófilo central, ¿no? Si nosotros disgregamos, hay algunas células que no tienen núcleo, porque es por el corte, ojo, pero no significa que no lo tengan, simplemente es el corte, probablemente esta célula ya esté terminando, por eso es que no se ve. Entonces, esta es la zona glomerular. Luego de esto, tenemos otra zona que tiene la zona fasciculata, así es, fasciculata o zona media. Esta zona fasciculata o zona media que representa aproximadamente el 80% de todas estas estructuras, se caracteriza porque está constituida por dos celdas de ancho, dos celdas de ancho, y estas dos celdas de ancho representan el 80% de todo el parénquima, ¿no? 70-75 según otras estructuras, o según otros, según algunos otros autores, que se caracterizan por secretar cortisol, ¿no? Su núcleo es central y su citoplasma, como pueden observar, tiene características lipídicas o de tipo espumosas, igual que las de acá. Finalmente, la zona reticularis, que es la zona más chiquita que está por acá, que tiene aproximadamente un 7%. Estas células se encargan de secretar precursores de testosterona. Normalmente tienen un núcleo central, igual que todas tienen un núcleo central. Su citoplasma es eosinofílico, pero hay una característica especial en estas células. Espérense, hay que esperar que cargue el aumento para que puedan ver las características, que son este pigmento que tiene color medio doradito en su citoplasma, que se llama pigmento de lipofucsina. Esta es la característica de las células que pertenecen a la zona reticularis de la zona interior, ¿ya? Luego tenemos los capilares sinusoidales, como podemos observar acá. Miren, estos de acá son los capilares sinusoidales, que son los que se encargan y están de hecho disecando casi todo el parénquima. Estos se encargan pues de alguna manera de ahí verter su secreción a estos capilares, por eso hay una íntima relación. Y luego en la parte medular tenemos las células cromafinas y las células ganglionares. Las células cromafinas son estructuras neuronales simpáticas postganglionares, ¿no? Neuronas simpáticas postganglionares que se encargan de la secreción de las catecolaminas. Como podemos observar acá, las células son basófilas, moradas. Todas son células basófilas, moraditas, ¿no? Y estas se encargan de secretar la epinefrina y la norepinefrina. Mientras que las células ganglionares
son células, miren, más rosadas, más eosinófilas, estas de acá. Estas células son de tipo simpático, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente los vasos sanguíneos medulares, que son estos, ¿no? Tenemos los vasos sanguíneos a nivel de los capilares sinusoidales y estos son los vasos de la médula, ¿no? Entonces, estas son básicamente las características de la glándula adrenal que hay que tener en cuenta, o glándula llamada glándula suprarrenal. Para esta semana, a ustedes les toca 4:20. Hagámoslo todo de una vez, porque ustedes están de corrido, ¿verdad? Chicos, están ustedes de corrido, ¿verdad? ¿A qué se refiere, doctora? Ustedes están hasta las 6. Sí, hasta las 6 tenemos. Entonces, de una vez hagamos lo que corresponde a la siguiente, que sería el páncreas endocrino. Bueno, el páncreas es una estructura que normalmente tiene parte exocrina y parte endocrina. La parte exocrina está constituida por los acinos serosos, ¿no? Que se encuentran ahí. Y la parte endocrina por los islotes de Langerhans, que son las estructuras medias redondeadas, aclaradas, dispuestas en forma salteada dentro de todo el parénquima pancreático. El páncreas es una estructura que está rodeada por una cápsula de tejido conectivo laxo, que incluso también los autores mencionan puede tener células de aspecto mioepitelial. Pero acá nuestro objetivo de estudio que hay que tener en cuenta son la presencia de las células de Langerhans, ¿no? Estas células de Langerhans son células que se encargan de producir las células alfa, las células beta, las células delta y las células del polipéptido pancreático. Las células beta, que son las que secretan comúnmente insulina, que es el regulador de la glucosa, las células alfa, que secretan glucagón, más frecuentemente secretadas, las delta, que secretan somatostatina, ¿no? Entonces, ahora, el islote de Langerhans o las células de Langerhans vendría a ser todo esto. ¿No? El resto de acá sería páncreas exocrino. Este de acá es páncreas endocrino. Podemos ver dentro de sus características que tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? Que son las características principales de las estructuras que se caracterizan por tener función endocrina. ¿Por qué? Porque obviamente pues todo su contenido se vierte en los capilares. Y luego tenemos, por ejemplo, las células. Acá están entremezcladas las células alfa, beta, células delta y el polipéptido pancreático. Sin embargo, por hematoxilina eosina, como les mencioné en algún momento, no se puede diferenciar. Yo no puedo diferenciar en este aumento cuál es la célula alfa, cuál es la célula beta. ¿Por qué? Porque para eso nos tenemos que valer de tinciones especiales o de inmunistoquímica para poder diferenciar estas estructuras. Es imposible que por hematoxilina eosina, de acuerdo a las características, te pueda yo decir, esta es una célula alfa, esta es una célula beta. No se puede, porque casi todas son bastante similares y básicamente la diferenciación se hace por el contenido citoplasmático, que es detectado por estudios específicos de inmunistoquímica, ¿no? Entonces eso a tenerlo en cuenta. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a trabajar esta semana el islote de Langerhans de la glándula del páncreas, ¿no? Del páncreas en aumento, está en aumento 20,
¿ya? En aumento 20X, coloración hematoxilina eosina. ¿Ya? Atentos, chicos, por favor, para no volver a estar repitiendo. Islote de Langerhans, aumento 20, coloración hematoxilina eosina. Todos esos tienen que ir detallados en sus trabajos. Luego también vamos a trabajar la otra lámina, que es la hormona tiroides, hematoxilina eosina, donde tienen que incluir un septo fibroso, folículo tiroideo coloide, más o menos el aumento tendría que ser aumento 20X, donde podamos distinguir los septos fibrosos, las células parafoliculares y los folículos tiroideos, identificando las estructuras como el epitelio cúbico simple y el coloide. ¿Ya? Esa es la lámina 2. Y la lámina 3 me van a dibujar a la glándula adrenal. No toda la glándula, obviamente, solamente un segmento que toque la parte cortical y medular y me señalen básicamente las capas de la parte cortical y medular. ¿Ya? Entonces eso sería todo por esta práctica, esos 3 dibujitos, glándula adrenal, hormona tiroidea y el páncreas de tipo endocrino. ¿Ya? Me lo envían, por favor, voy a abrirles de una vez en módulo, les voy a abrir. A ver,